para presentarme, pues me presento yo, que me imagino que ya muchos conocéis el trabajo que estoy haciendo de investigación sobre la manga, ¿vale? Y este libro es un complemento adicional a un primero que es bastante gordo, pesa 1 kilo, que publiqué hace ya un par de años. Toda la documentación que he conseguido en estos 2 últimos años, pues lo he condensado en este libro. Es un libro, como dice un amigo mío que está aquí, Cuco, es un poco espeso, lento de leer porque hay mucho dato. Pero he intentado, sobre todo, hacer una lectura totalmente objetiva de esta documentación que he conseguido. Absolutamente toda la documentación son legajos originales, lo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir ahora, son documentos originales que ya hemos entregado al Archivo Regional de Murcia, porque mi intención es que eso forme parte de la documentación de la historia de una zona importantísima en la región de Murcia y que desgraciadamente pues se ha trabajado poco, o hasta ahora se está trabajando poco. Entiendo que hay 3 formas de profundizar y de conocer la historia. Una es no conocerla, con lo que corremos el peligro de repetirla, que eso es muy típico aquí en este país. La historia es algo que no gusta o algo que está como muy anticuada, pero vemos cómo se producen continuos bucles y se tiende a repetir la historia de nuevo precisamente porque no la conocemos. Otra forma es a través de las experiencias orales y las experiencias personales y el testimonio oral de la gente, pero eso tiene una carga emocional muy fuerte porque está supeditado a las vivencias de cada uno. Yo he tenido entrevistas orales con viejas glorias, entre comillas, de la manga, que me han dado mucha información, pero cuando le he pedido que descienda al terreno de lo concreto y me dé un documento, un legajo donde acredite algo, ahí ya empiezan a perderse la información. Entonces, la carga emocional que tiene una lectura, una versión oral de las experiencias que han vivido las personas, está muy bien, pero no es el área o no es el campo en el que yo estoy trabajando. Yo estoy trabajando el archivo, la hemeroteca, el legajo, que al fin y al cabo es material científico. Y en la medida en que es material científico, que es lo que vamos a ver ahora, es una información que está abierta, es un puzzle, la historia al fin y al cabo son trozos que vamos localizando, está incompleta y está abierta, como creo que dije la semana pasada, cuando estuvo Salvador García Illón, está en código abierto, como Linux. No es como Windows, que Bill Gates hizo un programa informático cerrado para él solo, ¿no? Esto es un código abierto, es un formato donde todo el mundo puede aportar, quiero que todo el mundo aporte información, se corrija, se tache, y así continuamente vayamos avanzando. Ese es el espíritu de lo que es el método científico en historia. Que mucha gente dice, es que no existe el método científico en historia. Sí existe. Lo que pasa es que tenemos que centrarnos en el dato. Desgraciadamente, la manga hay poca documentación. Estoy convencido de que la hay, y la estamos recuperando poco a poco. Bien, os he puesto ahí una presentación de unas 20 y tantas láminas, ¿no?, donde vamos a hablar de algunos aspectos muy concretos sobre particularidades muy concretas de la evolución de la manga de los años 60-80. La manga tiene 3 periodos. Yo veo también lo dejó Salva el otro día, que hablaba de que el producto tiene un periodo de crecimiento, una meseta y luego un declive. La manga tiene ese periodo en ciclos de 20 años. Los 60-80 fueron unos periodos de crecimiento, gracias a los planes quinquenales, que estuvo hablando ya Salva el otro día de ellos. Los 80-2000, que es un periodo de meseta, ya hay la pérdida de tutela del Estado y de Tomás Maestre. Al no haber una tutela, intentaron apropiarse de ese control, pues ahora veremos, en las últimas láminas veremos un club que es el Club Costa Cálida, donde gestionó en los años 85 en adelante de una forma muy para sus propios intereses la gestión de la manga, y luego el proyecto segregador de los años 90, que los que habéis vivido aquí sabéis que también existió, que fueron las 2 alternativas a esa tutela que se perdió en los años 80. Y ahora ya luego hay una tercera etapa, que es el año 2000-2020, que es el auténtico declive, que es el desastre, que todo el mundo estaremos de acuerdo en que esto ha pegado un bajonazo impresionante, y vamos a ver. Eso no quiere decir que no puedas recuperar. Sabéis que los productos tienen un ciclo de vida que se puede recuperar. Yo tengo 3 Corsas, cada 15 años me compro un Corsa y siempre es uno nuevo.
porque la Opel tiene la capacidad de reinventar el Corsa. Esa capacidad que se hace sobre un producto como es el Opel también puede ser perfectamente sobre la Manga, eso no hay ningún problema. Eso es poner en marcha estudiosos que sean capaces de darle una vida nueva a un producto como es la Manga, que tiene un valor añadido emocional muy fuerte, que toda una generación de españoles lo han vivido. Las campañas de publicidad que hubo en el 1, 2, 3, las de cine, cuando alguien habla de la Manga fuera de la Manga es conocida y tiene una carga emocional, y simplemente es usar esa carga para poder darle la vuelta al calcetín en la situación en la que nos encontramos. Bien, yo de ahí no me voy a meter, sí vamos a hablar sobre aspectos relacionados con la Manga. En la presentación del libro, en la portada del libro que he puesto aquí en esto, si veis son cuatro dibujos, 4 fotos de 4 cosas que no llegaron a hacerse en la Manga. ¿Y por qué he puesto eso? Pues porque me parece muy interesante ver lo que pudo haber sido y ni siquiera Tomás Maestre consiguió. Que eso también hay que tenerlo en cuenta. Mirad, ahí a la izquierda, ahora lo veremos más adelante, está el proyecto de aeropuerto en el Estacio. Tomás Maestre quiso colocar un aeropuerto en el Estacio. Ese mapa original lo tengo, ya está entregado en archivo regional. A la derecha está Veneciola, en el Vivero, en la famosa Bahía del Vivero. Ahí es donde iba a ir Veneciola originalmente. Por eso se colmató la Bahía del Vivero y al final no se pudo hacer. A la izquierda veis 2 hoteles de 5 estrellas, uno espectacular con forma de bota, que era Acapulco Manga, que no llegó a hacerse. Ahora hablaremos también de las políticas de hoteleras que se puso en marcha. Y luego a la derecha, que también estuvo hablando Salva la semana pasada, fueron los 12 o 13 pantalanes, pero pantalanes en plan bestia, que aparecen ahí en la foto, donde él quería, Tomás Maestre quiso hacer algunas cosas en la parte del Mar Menor. Tampoco lo hizo. Vamos a ver que no hizo muchas cosas. Por ejemplo, no consiguió hacer tampoco el pulmón verde en la Plaza Bohemia. Los restos de esa pinada que hay en la Cala del Pino es lo que queda de la idea original de unir norte-sur con un pedazo de impresionante pulmón verde que ahora veremos, donde iba a ir un campo de golf de 9 hoyos y un esto de equitación, una escuela de equitación. No lo pudo hacer, ¿vale? De los 26 hoteles previstos solamente quedaron 4, se hicieron 4. Las casas flotantes, tenía previsto hacer unas casas con una velocidad de navegación de 20 nudos para poder moverse por el Mar Menor, y había previsto, aparece en el libro, había previsto pues unas especies de estructuras que se metían en el mar, donde había unas casas que podías desengancharlas, no sé cómo funcionaría eso. Están los planos que están en el libro y luego pues tú podías navegar con la casa y volvías al sitio. Eso fueron las casas flotantes, que luego intentó convertirlo en un flotel y tampoco lo consiguió. De Puerto Mayor, perdón, del puerto Tomás Maestre, sabéis que se quedó a la mitad en Puerto Menor. Puerto Mayor, pues ahí está totalmente desangelado, ya lo hablaremos. El proyecto de gasolineras no lo consiguió tampoco, no le dejaron. Ahora hablaremos sobre las gasolineras. Él tenía intención de colocar 3, 4 gasolineras alrededor de la Manga y el Estado no le dejó. Ya sabéis que en aquella época CAMSA, compañía arrendataria del monopolio petrolífero, CAMSA consideraba que era competencia desleal y no le dejó colocarlo. El tiro pichón, interesantísimo lo que pasó con el tiro pichón. ¿Qué recorrido tan corto tuvo esa instalación, la sociedad Tiro Pichón? Y ahora os voy a explicar por qué tuvo ese recorrido tan corto. Y por último el casino, que fue un plan D, ahora lo veremos más adelante. Bien, dicho todo esto, vamos a empezar. Voy a hacer una pequeña introducción. Esto es bastante curioso porque antes de que el proyecto de la Manga se pusiera en marcha, hubo varios intentos de hacer otras cosas en la Manga. Este que tenéis aquí en el dibujo es el último, que se hizo en abril del 36, que la intención, como veis, era convertir la Manga en un puerto refugio, en un estilo escombreras. Veis que toda esa cosa se trazó una línea, todo eso se iba a cimentar, se iba a colocar cemento, y entonces ahí eso se iba a convertir en un puerto para llegada de barcos. Eso fue en abril del 36 y afortunadamente no se pudo llevar a cabo, ni siquiera, no sé si se presupuesto, no tengo documentación de eso, pero antes también hubo proyectos. Por ejemplo, en el año 31, José Maestre Pérez solicitó a Minas 5 prospecciones petrolíferas para ver si había petróleo en la zona, en la Manga.
Si llega a encontrar petróleo, nos hubiéramos quedado sin la manga que conocemos actualmente. Eso fue en el año 31. En el año 26 hubo un proyecto turístico, que también está aquí documentado, para convertir esto en una zona turística por primera vez. Se lo ofrecieron a Cartagena, al ayuntamiento, la documentación la tengo. Cartagena dijo que sí, que le parecía muy interesante, pero al final no se puso en marcha el proyecto turístico del año 26. Y si tiramos un poquito para atrás, hubo hasta incluso un intento de implantar una clínica antituberculosa. El Hospital de la Caridad compró unos terrenos para colocar aquí un centro para niños, que tampoco llegó a hacerse. Y todavía para atrás había un tal José Polo Barbero, estamos hablando del siglo XIX, donde intentó artillar toda la zona para convertirla en zona refugio, colocando cañones en determinadas zonas de la Manga para conseguir que eso se convirtiera en una especie de refugio militar. Fijaros todo lo que se podía haber hecho, que no se llegó a hacer por las circunstancias que fueran. Esos fueron los intentos previos. Ahora, hay una figura importantísima que es la de Francisco Celdrán en la zona. Francisco Celdrán tenía absolutamente todas las tierras desde la Plaza Bohemia para atrás. Ahí está el listado de todas las empresas que tenía Celdrán en propiedad o en mayoría. Celdrán se casó con Soledad de Gano, que fue una mujer que conoció en su primer destino como médico en San Esteban del Valle, en Ávila, que tenía mucho dinero. Y de hecho hubo mucha inyección de dinero de la familia Soledad de Gano a Celdrán. El Salina Catalana lo compró con capital de ella. Y es una de las empresas que constituyó la familia Celdrán. Casimiro Bonmatí, en el año 54, y tengo la carta, publicó en La Verdad. No llegó a publicar en La Verdad, pero se la mandó al director de La Verdad, Ballesta, en el año 54, una carta diciendo que Celdrán se había convertido en un verdadero resurrexit comarcal para la zona. Era un potente empresario que tenía mucho dinero y, como veis, un mogollón de empresas. Sacasa, en ese momento, cuando finaliza la Guerra Civil, estaba en propiedad de mucho capital de la burguesía catalana. La banca Roses, la banca Arnús, el sindicato de banqueros de Barcelona y mucho pequeño empresario catalán. Evidentemente, eso, tras la Guerra Civil, había que cambiar. Y cambió. En el año 54 entró como presidente del Consejo de Administración de Salinera Catalana, Celdrán, y al poco acabó comprando todas las tierras para ya apropiárselas. No conviene olvidar, bueno, viene en el libro, es muy interesante lo que pasó a Sanidad Catalana. Sanidad Catalana era republicana y en el año 32 tuvo la torpe ocurrencia de regalarle 2 banderas republicanas a los colegios de Cabo de Palos, porque querían demostrar así de que hasta aquí había llegado la República. Bien, eso fue un gesto que hizo en el año 32, sabemos lo que pasó en el 36, y eso yo creo que alguien anotó en una hoja: esta gente no va en nuestra línea. Y de hecho, en el año 43 hay una carta que tengo ya ahí donde el Ayuntamiento de Cartagena le pidió a Salinera Catalana, estando todavía la burguesía catalana en poder de ella, poder hospedar a las fuerzas de seguridad del Estado en Cabo de Palos, en los locales de Salinera, y esta gente, Altimir Volva, el que presidente en su momento del Consejo, dijo que lo siento, pero que no. Yo creo que eso fue un punto de inflexión para que hubiera un cambio estratégico en el control de Sanidad Catalana. Aún así, y aún teniendo en cuenta que Celdrán tenía todas estas tierras, Maestre y Celdrán ya eran socios. Esto yo no lo sabía. Yo había muchas cosas que no sabía. ¿Dónde? Pues en una compañía de minas que se llama Martínez y Consorte, Sociedad Anónima, que fue creada en 1899 y tenían minas en San Marcelino, Tomás, Aduda, Amistad, estaban en Sierra Minera. Bueno, pues según documentación que tengo de la época, era propietario de 2 participaciones que coincidió en esa época con Francisco Celdrán, que tenía 7, con Miguel, su hermano, que tenía otras 2, y con la Sociedad Minero Metalúrgica. Es decir, que tanto Celdrán como Maestre se conocían perfectamente y eran socios ya de antemano cuando empezaron a poner en marcha el proyecto. Celdrán se metió en el berenjenal de Sanidad Catalana, pero el mercado de la sal era un desastre. Desde un punto de vista empresarial no tenía sentido comprar Sanidad Catalana.
Esta documentación que está en el libro es una comparativa de producción y ventas de sal del año 48 al 60 y pegó un bajonazo impresionante. La sal no era un negocio, ni para Celdrán ni para nadie. Alguien podía decirme, y de hecho cuando yo cogí esta documentación, que bueno, claro, si los datos del 48 eran datos internos de esa casa y los del 60 es de las estadísticas de extracción de minerales entregadas a la Dirección General de Minas, pues bueno, pues puede responder a esa diferencia de precio o diferencia de ventas a la típica picaresca española de declarar menos de lo que se vende. Eso es muy habitual en cualquier empresa que se precie como tal, ¿no? Y bueno, pues yo declaro menos. Vale, pero hay documentos como una memoria fechada en marzo del 57 del puerto de Barcelona, donde dice que el mercado de la sal está suficientemente abastecido, que no es un negocio hoy en día ya poner a vender sal. Celdrán, de hecho, pidió al Ministerio de Hacienda en el 58 un aplazamiento en el pago del impuesto de la sal común. El expediente lo tengo ahí citado porque también lo tengo, lo que demostraba perfectamente que la sal no era negocio y, por tanto, él iba a estar receptivo a cualquier iniciativa que le presentara Maestre para hacer un cambio en la estrategia empresarial de la zona. Llegó incluso en el Consejo de Administración de esa casa, del año 60, tengo el acta, se acuerdan cambios como electrificar Salinera, para ver si electrificando se reducía el coste en la producción de la sal, traer agua potable y vender la factoría de Sagunto. En los años 60 estaba mal realmente el negocio de Salinera Catalana, de Celdrán. Bien, viendo ya cómo estaba situado la zona sur con Celdrán, que ahora volveremos a él, Maestre, mientras tanto, estaba gestionando ya la compra del norte. El norte se la compró en un 71% a su tío Tomás Maestre Zapata, en el año 58. Como dijo Salvador García Llona la otra vez, tuvo unas inversiones fallidas en Maracaibo, en Venezuela, y entonces pues tuvo que aceptar las condiciones que le puso su sobrino Tomás Maestre Aznar. Queda un 29% restante. No conviene olvidar que Tomás Maestre Zapata era capitán de caballería del ejército, amigo íntimo del general López Pinto y del almirante Bastarreche. De hecho, yo he leído el diario del general López Pinto, que afortunadamente los custodios legales de su documentación me ofrecieron la posibilidad de poder echarle un vistazo. Eran amigos íntimos, porque se ayudaron el general López Pinto y Tomás Maestre Zapata a evacuar a sus familias en la guerra civil. Por tanto, había un vínculo muy fuerte. Maestre Zapata, además, fue concejal durante bastantes años en el Ayuntamiento de Cartagena después de la Guerra Civil y además era miembro de la policía militar de aquella época, la policía militar de vanguardia, ¿no? El SIP se llamaba, o sea, que decir que tenía un peso específico en los años 40 en Cartagena. Era un tío con mucho poder en el ámbito social, económico y militar de aquella época. Pero a Maestre le quedaba el 29% restante por conseguir. Bueno, pues lo que hizo fue expropiar. Es cierto que se pelearon los Maestre. Yo lo he oído, a lo mejor vosotros lo habéis oído, yo puedo documentarlo. Es cierto, se pelearon. ¿Por qué? En un principio, según el auto número 188 de un procurador, Francisco Moreno, en el año 68, Maestre trató por todos los medios pacíficos de evitar el trance de la enajenación coactiva, pero no lo consiguió. Sus hermanos se negaron. Entonces él puso en marcha un proceso de expropiación. El Estado puso en marcha, a petición suya, un proceso de expropiación donde declaraban a él beneficiario de explotación. Los costes de esa expropiación, pues lo tenéis ahí. Para Hacienda La Manga, 234 hectáreas, le dieron a los propietarios de esos terrenos, que aparecen en el libro, 1.200.000 pesetas de la época, y para el Coto y Encañizada del Estacio, 4.400.000 de la época. Eso generó una movida impresionante. Los familiares no estaban de acuerdo con ese justiprecio que se le había asignado y entonces le pusieron una demanda. La demanda la llevó el procurador Gabriel García y el 3 de julio del 68 hizo unas declaraciones muy interesantes que vienen a demostrar la tensión que había en ese momento en la familia, cuando dice: no puede sorprendernos el nuevo intento del señor Maestre Aznar de molestar a su familia en cuantas ocasiones se presenten. Lo que ya resulta irritante es que se erija como el único intérprete de la preceptiva legal, presentando imaginarios fantasmas mediante una visión irreal y caprichosa de hechos y preceptos tan flojos y débiles, etcétera, etcétera. O sea que ahí se aprecia perfectamente en ese texto la tensión que hubo entre los Celdrán porque no estuvieron de acuerdo con esa expropiación.
vamos a quedarnos con los datos de ese precio de expropiación para ver luego, vamos a ver los beneficios de las ventas de las parcelas posteriores, que es muy interesante también eso. Esto es el norte. El sur se la compró a Celdrán. Aquí tenéis las 5 terrenos que compró, que aparecen en el registro de propiedad de la Unión, evidentemente. Fueron compradas el 29 de noviembre del 63 y fue firmado por José Luis Rubio. Sabéis que era un sobrino, era tío de Maestre, era el tío de Maestre que estaba en Tarragona y entonces se vino para acá a ayudarlo a todo el proyecto. José Luis Rubio firmó la compra y la compra la realizó justo sobre un plano en el año 60 donde ya la SOES era Secretaría de Organización Empresarial que el Estado había puesto. El general Maristany visitó la zona antes que Fraga, la visitó el general Maristany para ver si era posible instalar aquí ese núcleo de desarrollo turístico. Pues justo cuando estaba la SOES visitando, en los años 60, ya se estaba negociando la compra de los terrenos. Se compraron José Luis Rubio compró esos 5 terrenos a Francisco Celdrán. El documento está arriba, entre comillas, también lo tengo. Bueno, ahora lo tiene el archivo regional, que se llama así: Historial del dominio de las fincas de la zona sur de la Manga, adquirida a don Francisco Celdrán. Bien, este proceso generó 4 querellas en 5 años. Maestre, esto es muy curioso porque hay auténticas querellas que yo he leído, hay unas demandas que son impresionantes. Están en el libro, yo tengo mala memoria. La primera querella fue la de los familiares contra Maestre. Las otras 3 fueron de Celdrán, entre ellos. Se querellaban. Era un gran querellante, ya lo decían, que Tomás Maestre le gustaban las querellas y se querellaron. La primera fue porque firmaron 2 letras de cambio, está en el libro, no recuerdo, para la operación de compra. Y resulta que cuando José Luis Rubio iba a hacer el pago de las letras de cambio, en la fecha, en el sitio indicado, en las letras, se encuentra que las letras aparecían amecanografiado en otro tipo de letra abajo, que debían de pagarse en Cartagena en lugar de en Tarragona, que es donde él vivía, José Luis Rubio. Eso generó una demanda que está en el libro porque había falsificado las letras de cambio y Rubio denunció a Celdrán esa falsificación de letras. Cuando todavía no se había resolucionado ese tema, resulta que Celdrán, al poco tiempo, le mete otra querella ahora a Rubio, él al otro, diciéndole que la carretera de acceso a los terrenos suyos en el sur debían ser por donde él decía, no por donde Maestre quería. Y entonces hubo otra querella por eso. Y Rubio le contestó con otra querella, que está en el libro, por haber ocultado servidumbre de paso para el ganado en unos terrenos en la operación de compraventa. Total, que llegamos al verano del 65, y todavía había 4 querellas en marcha y un proyecto del Estado español intentando materializar eso y que todavía no tenía consistencia porque es que había 4 querellas en marcha. Entonces hubo un cruce de cartas que decidieron llamarle bases generales. La del 21 de julio, la que mandó Tomás Maestre a Celdrán, y la del 5 de agosto, el que Celdrán le mandó a Maestre, donde se llegó a un acuerdo. Un acuerdo, yo me imagino que se llamarían por teléfono y dirían, oye, vamos a llegar a un acuerdo porque esto es un chollo, aquí hay negocio. ¿Perdón? No había teléfono, bueno, pues en Madrid o en Cartagena, ¿no? Hablarían entre ellos, Celdrán tenía casa en Cartagena, pues me imagino hablarían, vamos a llegar a un acuerdo de alguna forma, y se llegó a un acuerdo con esos 3 puntos. La única condición es que los 3 tenían que estar de acuerdo. Salina Catalana desistía de la letra, se arreglaba la primera querella, en Ribenor, que es el segundo punto, se establecía libre acceso a las fincas referidas al vivero sin tener que decir por qué camino hacer, y Lomanor, que es la finca de la Colada, que está ahí entre Camping Caravaning y Mar de Cristal, que sabéis que está ahí, hay una casa solamente, pues esa finca se decidió vender porque no se pudo hacer nada con esa finca, y entonces se vendió, entonces se negoció que iba al 50% en la operación de las tierras. Ahí es cuando por fin ya Maestre tiene libertad
para poner en marcha su proyecto. Hasta entonces estaba en el aire, había auténticos juicios, había muchos juicios por en medio, había mucho lío. Bien, ahora vamos a empezar a ver lo que Maestre intentaba hacer. Por ejemplo, Maestre intentó poner en marcha una red aeroportuaria que le garantizara el flujo de turistas. Evidentemente, él sabía perfectamente que las carreteras no eran base suficiente, hacían falta aeropuertos. Y efectivamente, como todo el mundo sabe, negoció con el Ejército del Aire el permiso para que en el aeropuerto de San Javier aterrizaran vuelos civiles. Los primeros vuelos vinieron de Francia. Bueno, pues que además él pidió un aeropuerto en Alcantarilla, que incluso le puso nombre, La Cierva Codorníu. Pidió también que en el Carmolí, en los terrenos de defensa, también se habilitara una pista de aterrizaje tanto para fines turísticos como comerciales. Y además proyectó el aeropuerto del Estacio, que tampoco se llegó a hacer. Ahí abajo aparece el texto donde aparece el oficio recibido por parte del Ejército del Aire en su momento, donde se le dice cuándo puede usar el aeropuerto de San Javier. Servicio permanente todos los sábados, domingos y festivos, así como entre las fechas comprendidas entre el 16 de julio y 15 de septiembre, desde el 22 de diciembre al 9 de enero y toda la Semana Santa. Repito, documentación que tengo, o sea, que no está ahí, que esto es un texto literal del oficio que recibieron. Fijaros en el mapa donde aparece un avión, un dibujito de un avión, ahí. ¿Veis? Que es el Carmolí. Es decir, que el hombre ya tenía previsto ahí un aeropuerto y también tenía previsto el aeropuerto de San Javier. Y luego tenía previsto el aeropuerto aquí, que ahora veremos más adelante. Seguimos avanzando. Lo estoy haciendo muy deprisa por cuestión de tiempo y porque hay mucha documentación, mucha información lo que tengo que contar en una hora. La parcelación. Este mapa es un mapa impresionante, precioso, me encanta, me lo he quedado. No se lo he entregado al archivo regional, pues no quiero. Mide 2,5 metros de largo y es el plan de parcelación que puso en marcha Maestre. Sabéis que la Manga está dividida en polígonos, curiosamente, de la A a la Z, pues eso lo distribuyó él. Y el grueso de las parcelas, estamos hablando de la zona norte, porque no estamos hablando de la zona sur, hasta el año 78, del 68 al 78, en 10 años, Tomás Maestre vendió el grueso de las parcelas por un total de 853 millones de pesetas. Acordaos del precio de expropiación, del 29%, que es una cosa. El 90% de los terrenos se concentraron en 25 compradores. Aparece en el libro la relación de 25. Muchos eran empresas asociadas a él, con lo cual se garantizaba el control de la situación. Y otros, por ejemplo, Diego Zamora, el de Licor 43, compró muchas tierras también. Hubo pequeños compradores, Francisco Arrabal, tengo documentado la compra de Francisco Arrabal de unas tierras, Luis Navarro Garnica, que este fue el presidente del Atlético de Aviación, el que ahora es Atlético de Madrid, Eulalia Pallarés, que quizás no la conozcáis, pero a Claudio Boada, su marido sí, que fue el presidente de INI y For España, pues estaba a nombre de su mujer los terrenos que compró, por los motivos que no vienen al caso, Nicolás Fuster, que es muy conocido, y sobre todo hubo muchos inversores centroeuropeos, muchísimos, ¿vale? Ahí sí que hubo un negocio, la compra de las parcelas. La Manga fue nombrada de la A a la Z, efectivamente, hasta el límite del pulmón verde, y en el decreto del Consejo de Ministros del año 68, donde se establecía que Tomás Maestre tenía plena capacidad para hacer lo que quisiera con la Manga, también se incluía el uso y disfrute de las desecaciones previstas en el POU. Las desecaciones, sabéis que incluye el vivero, incluyó todo lo que se hizo para hacer el puerto, tanto Puerto Menor como Puerto Mayor, que ahora veremos. Pues esto fue el primer paso, que fue la parcelación. Con la documentación, bueno, hay otra puntualización, no he conseguido acreditar el total, porque hay un montón de fichas contables de Parcemenor donde aparece el término otros en la compra de esos terrenos. Hay unos 123 millones de pesetas, además, donde aparece el término otros y no he podido saber quiénes son los que han comprado. Sin embargo, bueno, aparece una relación de los 25 anteriores. Siguiente paso, traer luz y agua, que era imprescindible, básico y fundamental. Bueno, la luz la trajo ya en su momento Celdrán a Cabo de Palos,
porque él fue, y tengo el documento, el que dio 500.000 pesetas para poder hacer la traída de luz a Cabo de Palos. Él la necesitaba para la sanidad catalana y él dio 500.000 pesetas. El coste total de la operación lo llevó la Oficina Técnica Industrial de Cartagena y costó 606.255,33 pesetas. Esa es la traída de luz que hizo Celdrán. Hasta ahí bien. ¿Qué hizo Maestre? Pues firmar un contrato el 17 de diciembre del 63 con Hidroeléctrica, un convenio para traer electricidad a la Manga Sur a través del entronque que ya había hecho Celdrán en su momento. Urmenor pagaba 3 millones de pesetas y a cambio Hidroeléctrica tenía que comprar 3.000 metros cuadrados de terreno para la subestación. Y en contrato, y tengo el contrato, un apartado deja bien claro que Hidroeléctrica no podía dar luz durante 10 años a ninguna otra urbanización, solamente a las suyas. De esa forma se garantizaba cierto control del negocio de esas tierras. Firmó en el 69 otro contrato idéntico para la Manga Norte. Bien, y luego estaba el problema del agua. El problema del agua es un tema serio. Todo el mundo sabe que el agua aquí siempre ha sido un problema serio. El presupuesto para traer agua a la Manga Sur costó 27 millones de pesetas, incluida conducción y depósitos necesarios, para una población estimada de 10.000 habitantes. La conducción, sabéis que todavía es visible, ahora la están recogiendo en Calblanque, de tubo de fibrocemento, todavía hay restos de esa conducción, veía de la Unión hasta alcanzar la carretera de Cabo de Palos, bordeando el poblado de Los Velones, hasta llegar al kilómetro 1, donde se desviaba hacia la zona urbanizada. Todavía está, de hecho hace poco en nuestro diario, en Diario de la Manga, anunciamos que todavía está el fibrocemento roto ahí en Calblanque, que alguien tiene que recogerlo y creo ya que el Parque Regional de Calblanque ya se está encargando de la recogida de ese fibrocemento. Pues esos tubos están todavía allí y ese fue el que se usó para traer agua a la Manga Sur. A la Manga Norte el problema era otro y es que el abastecimiento tenía que hacerse desde San Pedro. El proceso... El informe se llama así, abastecimiento de agua desde el trasvase Tajo Segura, y se explica el proceso. Es una conducción subterránea con tubo de cloruro de polivinilo desde la Pacheca hasta la encañizada de Marchamalo. Atravesaba la bocanda entre el Mar Menor y el Mar Mediterráneo hasta llegar aquí. Están registrados en ese informe los 19 puntos de suministro de agua, cada uno de los 25 polígonos que se hicieron, y en total hubo que hacer 12.000 metros de tuberías hasta la estación de elevación de Calnegre, y había garantizado pues, un volumen de 49,56 litros por segundo. Para eso, sabéis que Maestre creó Potalmenor S.A., que es una de las pocas empresas que ha sabido perdurar en el tiempo y que ha aguantado bastante más que el resto. Sin embargo, antes del trasvase Tajo Segura, se compraron varios pozos. Estos son los propios, los que compró. Por ejemplo, la finca de la Pacheca se compró en el 67 y en el 81 ya estaba salinificado. Se secó. Bueno, era previsible que los pozos se secaran. El ingeniero que hacía el alumbramiento de las aguas para ver si era potable, era apta, era Joaquín Payá, que era un conocido, una familia muy conocida aquí en Cabo de Palos. Pues los informes de alumbramiento de aguas también los tengo, los he estado viendo, y aquí aparecen los que tuvo los primeros caudales que tuvo Tomás Maestre a su disposición. Hasta entonces, incluso había un empresario, Jules de Baïve, que se iba a las urbanizaciones para decir, yo te busco agua potable. Pues sabéis que antiguamente había unas cachimbas, se tiraba para abajo y se cogía agua potable. En aquella época había agua potable, ahora ya está todo salinificado. Pues hasta que se consiguió el canal de Traivilla, pues estos son los pozos que se estuvieron usando aquí en la Manga. Ya montado todo esto, ya podemos hablar de los primeros negocios que se abrieron. Fueron 3, estoy convencido que más de uno de vosotros lo conoceréis, era el Hotel Entremares, La Paranza y El Vivero. Esto es en el año 66, fue la primera temporada donde se abrieron el Hotel Entremares, La Paranza y El Vivero. Y ahí están los beneficios, los ingresos, los gastos y las diferencias. Seguramente vosotros conoceréis, yo no, pero, por ejemplo, primer director del Hotel Entremares fue José Antonio García Conesa, después pasó a Manuel Zambrana. Para la gestión de la cafetería La Paranza, Ribenor contrató a Tomás Solano, Jacqueline Aparicio, quien dejaría el cargo en septiembre, y Julio Vidal. Se
Sandrina está sonriendo, sé que a alguno le suena. Y el restaurante El Vivero lo regentó Juan Rubio y Antonio Cámara. Supermanga fue cedido a José Marín y Mariano Pérez, dos empresarios que tuvieron muchísimos problemas impresionantes con Supermanga. Lo que pasa es que no, por cuestión de tiempo, no he hablado, pero está en el libro documentado. Lo de Supermanga también es una cosa digna de ser estudiada porque se abrió sin licencia, el Estado no le daba permiso para el cupo de carne que le correspondía. Maestre tenía que mandar cartas a Enrique Fontana Codina, un procurador en Cortes, para decirle, por favor, por la amistad que nos une, déjame traer carne para el supermercado, que sabe lo que hemos montado. Marín y Pérez rescindieron el contrato, decían que no podían mantener el negocio, no era así. Hubo que subarrendar por secciones el Supermanga. Todo eso está en el libro. Lo que pasa es que no lo he podido ya porque no, ya es cuestión de espacio. Bien, pues estos fueron los 3 primeros negocios abiertos. Luego aquí hay otra cosa muy interesante que fue qué pasó con el pulmón verde que Maestre iba a colocar en la Plaza Bohemia. La Plaza Bohemia iba a ser un pulmón verde. Pero me voy aquí y ahora vuelvo acá, aquí. Gregory Peters, el que montó la Manga Club, lo llamó efectivamente Maestre para que viniera a hacer el campo de golf en la Plaza Bohemia. Y el propio Peters, textualmente, aparece ahí y dice: fui por primera vez a la Manga, invitado por Huarte, que era el que tenía esas tierras, para ayudarles en los planes de desarrollo de la Manga, y él quería un campo de golf de 9 hoyos para mis amigos y clientes. Pero al final adquirí 600 hectáreas y se fue a Tamaría a construirlo. Y dejó colgado a Maestre con el pulmón verde. Peters, para eso, fundó el 25 de julio la empresa La Manga Campo de Golf, con domicilio social en Madrid, capital de 184 millones. Más adelante le ofrecieron a Peter más terrenos para ampliar y fundó Atamaría S.A., que esto ya es algo muy cercano. Y luego, fijaros, abajo aparece también la sobreexplotación de acuíferos que sufrió la zona también como consecuencia de la falta de agua. Abrieron los pozos Linde 1, Linde 2, La Rambla, La Pepa, El Algarrobo, Cabezo, La Huerta. Bueno, necesitaban agua a destajo y abrieron un montón de pozos ahí que se secaron hasta que llegó ya el trasvase Tajo Segura. ¿Por qué menciono esto? Lo menciono porque, pese a ser un proyecto de Tomás Maestre, al final se desligó y se acabó creando el campo de golf aparte y se fue a Atamaría. Pero se acogió al tercer plan quinquenal, con lo que recibió ayudas estatales en la construcción del campo de golf. También es un proyecto del tercer plan quinquenal que acabó en el 75. Y de hecho se ve ahí me parece que es el punto 8.8 del plan, donde aparece el campo de golf de Atamaría como uno de los que recibió también ayuda del Estado para su construcción. Las ayudas eran préstamos a casi 0 de interés, eso hay que tenerlo en cuenta. Seguimos, Puerto Menor y Puerto Mayor. Bien, arriba hay 2 fotos espectaculares, aéreas, tomadas por Tomás Maestre, que lo pedía él, del proceso de colmatación de los terrenos. Si veis abajo el plano original del año, ¿se ve ahí? ¿Lo veo yo? No lo veo. Bueno, del año ese no existía el puerto tal como está. Eso se fue colmatando, se fue rellenando. Y se rellenó tanto en dirección a Puerto Menor como en dirección a Puerto Mayor, ¿vale? Puerto Menor acabó antes, ahora lo veremos aquí. Lo dividió en 2 dársenas. Puerto Menor aportó en el año 75 tenía un capital de 150 millones de pesetas, con 1.200 puntos de amarre y 1.500 viviendas. Y otra en el Mediterráneo, Puerto Mayor, que tenía forma de herradura, donde tenía prevista la creación de 950 puntos de amarre de gran calado junto a 2.000 nuevas viviendas. Tanto Puerto Menor como Puerto Mayor también se acogió a las ayudas estatales del plan quinquenal. El expediente original está ahí, es del 1 de julio del 69. El ingeniero encargado fue Fernando Herbiti Cañedo Argüelles, conocido por todo el que haya vivido aquí, porque falleció hace unos años, pero que ha estado siempre presente aquí. Y, por ejemplo, la creación de Puerto Menor supuso el dragado del canal para el paso de embarcaciones de 1,5 metros a 4, con lo que generó lo que Pérez Ruzafa, ya hay una tesis doctoral donde aparece una ponencia donde habla de que eso generó una pérdida de salinidad del Mar Menor. ¿Vale? Bien, para poner en marcha el puerto deportivo
firmó Tomás Maestre un aval bancario de 66 millones de pesetas, que lo estableció con el Banco de Madrid, poniendo él como garantía personal ese dinero. Él apostó muy fuerte por el puerto. En una nota interna del año 74, dirigido al gerente del puerto, Enrique Doval, Enrique Doval le decía a los socios que parecía razonable que tal garantía personal tuviera algún tipo de compensación por parte de Puerto Menor, porque evidentemente Maestre dio un dinero personal con un aval bancario bastante fuerte para la creación del puerto. Aquí sí he mencionado la cornisa del Estacio, el tiro de pichón, porque aquí se refleja perfectamente, con todo el cariño del mundo y desde la distancia que supone los años, la picaresca de Maestre. Se puede ver en estas dos opciones. Mirad, en la cornisa del Estacio, que se la encargó a Ligues Creus, el arquitecto, Ligues Creus le presentó un proyecto para la construcción de la cornisa de 32 millones de pesetas. Y Maestre le dijo, inflame un poquito más el presupuesto que esto. Y se la presentó en 69 millones de pesetas. De un proyecto a otro se inflaron el presupuesto, tengo los dos presupuestos, se inflaron pues, en casi el doble. Bien, este dato, dicho así y sin más aporte, bueno, vale. Pero vamos a ver qué pasó en tiro de pichón. En tiro de pichón es que pasó una cosa muy interesante, y la tengo documentada porque tengo el libro de actas de la sociedad. El propio arquitecto Rafael de la Joya pidió expulsar a Maestre de la sociedad de tiro de pichón, entre comillas, por irregularidades de forma clandestina. Rafael de la Joya presentó una carta de José Luis Rubio, del 22 de febrero del 68, donde dejó muy claro por qué quería expulsar a Maestre de la sociedad de tiro de pichón. Textualmente, Maestre le escribía a Rubio diciéndole a su socio: quiero advertirte de que no te asustes de las dimensiones del proyecto del campo de tiro, porque está concedido para ir haciendo por fase y a medida que pueda ser económicamente posible, y además inflados los precios para obtener los auxilios del Ministerio de Información y Turismo y de la Delegación Nacional. Esta carta la entregó y consta en acta que entregó esta carta, y entonces los socios que están en el libro, peces gordos a nivel muy potentes a nivel nacional, de hecho está Fraga Iribarne, en fin, que había gente muy importante. En el acta de abril del 76 dice textualmente el acta: ante esta desordenada actuación de don Tomás Maestre Aznar, se acuerda por unanimidad imponer a don Tomás Maestre la sanción de expulsión como socio. Esto explica el cortísimo recorrido que tuvo la sociedad Tiro Pichón. ¿Cómo puede ser que una instalación tan potente se fuera tan poco? Pues porque se desentendió. O sea, automáticamente hicieron el túnel, un túnel de acceso desde el hotel hasta... y poco más, no se hizo más, ¿vale? Esto es una curiosidad de cómo se gestionan algunas cosas. Este otro tema también está siempre en el ambiente cuando hablamos en La Manga, que es el famoso hotel Doble Mar y Laguemar, el hotel puñetero, ese hotel abandonado que no sabemos qué pasa. Bueno, pues esto es una historia también muy bonita, muy interesante. Yo estoy resumiendo, pero está en el libro, porque esas fotos fotos del informe que encargó al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid Tomás Maestre en septiembre del 75, porque observó que había defectos de construcción en la ejecución de las obras. De hecho, la primera foto grande se demuestra complomada, que estaban torcidos los tabiques, ¿no? Y abajo se ve, no se ve bien, pero es que hay una zapatilla pegada en un cemento y el otro es un trozo de pan. Entonces, el Colegio de Arquitectos de Madrid entregó un informe, el informe se llama Sobre la calidad de la ejecución de las obras, y explica por qué está tan mal hecho tanto Doble Mar como Laguemar. Y dice: pilares y jácenas tienen un 10% de afectación, la tabiquería de un 100% por estar mal alineada, replanteada y degollada, mientras los yesos enfoscados y precercos presentan un 100%, total. El replanteo está hecho con poca escrupulosidad, puede observarse errores de hasta 6 centímetros de diferencia entre los planos de la arquitectura, lo que afectaba a que fuera reconocido como futuro proyecto para la construcción de hoteles. Entonces, con este informe, Maestre se negó a pagarle a Dragados y Construcciones. Y Dragados y Construcciones le presentó otra querella, lo demandó, ¿vale? A ver si... bien, lo demandó. ¿Qué plan B tenía Maestre para eso? Pues dijo, bueno, pues si no podemos convertirlo en hoteles porque no nos dejan, porque no cumple los requisitos que el Estado establece, vamos a convertirlo en apartamentos.
y presentó un proyecto, ahí está, un estallido de previsiones para convertir el Hotel Doble Mar en apartamentos. Esto es una carta que envió Ángel Díaz el 17 de febrero del 77 a Maestre, donde le propuso cómo se podía hacer y qué precios se podían vender esos apartamentos. Ese fue el plan B, ¿de acuerdo? Pero es que hay más. El plan C. Vamos a venderlos. Mientras que estaba pidiendo el informe del Colegio de Arquitectos en el año septiembre del 75, estaba en negociaciones Maestre con Eloy Porres de Miguel para intentar vender los hoteles. En el mismo año, septiembre, y en octubre estaba intentando venderlos por 350 millones de pesetas más 40 y 30. Y el Hotel Lago y Mar se lo estaba ofreciendo a este empresario gaditano a 322 millones de pesetas más 68 y 30. Ambos hoteles tenían un crédito hipotecario de 105 millones. En ese momento, en el interín, en el momento en que se encuentra con esas negociaciones con Eloy Porres, un poco más adelante recibe, bueno, un par de años más tarde, recibe la carta, recibe la sentencia judicial donde lo absuelve de la querella que le había puesto Construcciones. Ese saluda que Maestre Aznar le escribió a Enrique Amaya Vilar, donde le dice que nos hemos librado y no tenemos que pagar indemnización a Dragados y Construcciones. Fue en septiembre del 78. ¿Cuál fue el plan D? Pues vamos a montar un casino. Inicialmente, el casino no estaba previsto que fuera el Hotel Doble Mar. En ningún momento se lo había planteado inicialmente. Lo que pasa que, como él ya había tenido negociaciones, en el año 76 se fue a Lidia, a Perpiñán, a mantener una reunión con Francia para ver si podían legalizar el juego en España, porque estaba prohibido. En el año 76-77 logró la legalización del juego en España, fue él uno de los impulsores de la legalización, y entonces presentó este proyecto para convertir el Doble Mar, como plan D, en un casino. Pero ya no tenía ayudas estatales, entonces tenía que echar mano de inversores. Contactó con Stanley Hu, dueño del casino de Manila, para poner en marcha el casino. Aportaron un capital entre ellos de 326 millones de pesetas, ¿vale? Bien, vamos así. Para explotación, separó la explotación del casino de la explotación de los apartamentos. Entonces, él creó Hotel Menor S.A. para explotar el hotel, y el casino creó Azar Menor. Salvador García Illón, que en su tesis doctoral que habló la semana pasada, desde luego habló de que era un hotel deslumbrante para la época. Si alguien lo ha conocido, yo lo he conocido de fotos, era lo más que se podía vivir en España ahora mismo. La gente se colaba en la piscina para ver las suecas en bikini. Las españolas aún no se habían desmelenado. El mito de las suecas era cierto. Había mujeres nórdicas que venían en busca de sexo. Podías ver el cordobés, Amancio, Rafael. O sea, que era un ambiente de lujo absoluto para la época. El casino estuvo gestionado por Azar Menor, pero con inyección de dinero de Parcemenor, que metió 75 millones en compra de acciones, y luego volvió a inyectar Parcemenor, que también era de Maestre, otros 22 millones. Hu, según documentos que tengo de la época, hizo el ingreso en escritura de 79 millones el 31 de diciembre de ese año, del 78. Bien, luego hay una compra posterior de Inmobiliaria Arjona, pero ya hizo una compra de participaciones al 66,6% del valor nominal. Cuando unas acciones se compran por debajo del valor nominal, es que es una compra desesperada. Ya necesitas capitalizar, algo pasa, el negocio no debe ir bien cuando tú vendes las acciones de esa forma. Eso demuestra que el casino tampoco tuvo que ir muy bien, no tengo documentos que lo acredite, pero se pueden conseguir, tampoco tuvo que ir muy bien en su momento. Otro tema muy interesante, que tuvo muchísimos problemas, fue las gasolineras. Él intentó poner en marcha diversas gasolineras en toda la Manga, pero no lo consiguió. No lo consiguió porque, como dijo CAMSA, no se podían conceder otras autorizaciones que las previstas en el Plan Nacional. Él quería colocar un sitio de ubicación ideal, el nudo de comunicación de la vía principal con los dos viales, luego quería colocar otro en los terrenos de Eurobosa y otra en la zona norte. El presupuesto de febrero del 76
en una nota interna de Enrique Amaya, dirigida a Enrique Doval, aparece que iba a costar 7 millones de pesetas. Se encargó el expediente al ingeniero Pedro Morales y se creó una sociedad aparte, Petrol Menor, con 5 socios, Tomás Maestre, José María Urrea y otros 3 que no he podido determinar, y se firmó el acuerdo para poner en marcha la gasolinera. Pero tenía un problema, y es que no podía suministrar a coches, era para barcos. Entonces se acogieron a una norma, aquí viene en nota dirigida a Tomás Maestre por Enrique Doval en el año 77, donde Enrique Doval le dice que no cree que haya problemas con CAMSA, pero queda en espera de tus comentarios antes de dar ningún paso. Porque según Doval, en el artículo 77 del reglamento de CAMSA decía que la estación de carburantes podía suministrar a vehículos titulares de las embarcaciones. Y Maestre, cuando CAMSA le paró el proyecto, le contestó en una carta muy fría que tengo y que se nota también que el hombre cuando se cabrea, o debía cabrearse bastante, dice, parece que no has entendido el tremendo fallo que supone el no haber tenido en cuenta toda esa información a la hora de tomar esa decisión, porque le echaron para atrás el proyecto y se molestó bastante. Y luego, en otra carta del año 78, Maestre le dice a Doval, cuidad siempre en las notificaciones oficiales de no poner fechas de notificación a tinta o sellos indelebles y preferiblemente una nota grapada por si en algún momento determinado nos conviene jugar con la fecha de notificación. O sea que ya sabía que iba a tener problemas con el proyecto y entonces le dice, no me lo dejen muy claro, no vaya a ser que yo tenga que hacer algún cambio en el proyecto. Sin embargo, CAMSA volvió a sancionarle, se inventó una excusa que era problemas en la descarga, en las bombas y en las zonas de maniobra. Estamos hablando de la única gasolinera que se puso, que es el de Puerto Menor. Las demás no les dejó. Y Doval le escribe a Maestre diciéndole en una nota interna, nada de esto se habría producido si hubiéramos engrasado, entre comillas, sobornado a los conductores. Es fundamental que cuidemos los próximos servicios y especialmente los primeros, para ver si le damos una rectificación y así podemos pasar por encima de estos pequeños problemas, porque CAMSA le dio muchos problemas a este hombre. Esto también es otro proyecto que tampoco llegó a funcionar bien, ¿vale? Bien, yo no sé cómo vamos de tiempo, no tengo... Cortando ya. Marquimanga. Este apartado es muy interesante. Yo no sabía ni que existía esta empresa, Marquimanga. Es una de las 23 empresas que montó Maestre, pero era la que se dedicaba a la gestión de las ventas de las parcelas. En un documento interno de Marquimanga, que lo tengo, del año 78, Maestre ya llevaba acumulado en febrero del 77 al 78 ventas, puntos de atraque por 43 millones de pesetas en Puerto Menor. Pero hay un documento interesantísimo, que es el cuadro de producción número 8, de diciembre del 79, donde aparecen los volúmenes totales de facturación de este hombre, a través de Marquimanga. Lo bueno es que ahí es donde se refleja en este documento el punto de inflexión que sufrió Maestre y el proyecto de urbanización de La Manga. Mirad, aparecía por secciones, aparecía ventas realizadas por la empresa, se llamaban MKM, las que realizaba personalmente personas como Tomás Maestre, José María Urrea, que se llamaban directas, y luego había una sección que era compensación a acreedores, que se iba a llamar aplicación, y otra que es la de los accionistas, que se llama accionistas. Según este documento, ese año había un acumulado de 70 millones en ventas, catalogadas como directas a 25, se había compensado a acreedores por 61 millones de pesetas, lo dijo Salvador García y yo la semana pasada. Ahí se desvirtuó el proyecto original de Maestre y de Bonet porque empezó a ceder terrenos, donde ahí ya se pudo construir, los propietarios empezaron a construir desvinculándose completamente del proyecto original. Y los accionistas habían recibido pago en especies por 75 millones de pesetas y les habían dado terrenos. Ahí hay un punto de inflexión en este año, que es cuando realmente Maestre empieza a dar terrenos para pagar deudas y está documentado, y a dar terrenos para pagar accionistas. Este es el punto, interesantísimo punto de inflexión que aparece ahí. Bien, y aquí es donde aparece ya la pérdida de la tutela de Maestre y del Estado. Los planes quinquenales del año 75 desaparecen, estamos hablando del año 78, la democracia reestructura completamente las estructuras de poder
y te encuentras con que la Manga ya no está recibiendo ni ayuda estatal, ni Tomás Maestre tiene capacidad para tomar decisiones, porque ha sido cedida a la comunidad autónoma su capacidad de gestión y ha sido cedida a los ayuntamientos. ¿De acuerdo? Y aquí es donde, ante ese vacío en la tutela, y ya aquí estamos hablando de ayer, nace el Club Costa Cálida en un intento por un grupo de empresas que aparece ahí citadas, porque tengo toda la documentación del Club Costa Cálida desde que se fundó hasta que se cerró. Intentan apropiarse con esa capacidad de gestión el Club Costa Cálida. El Club Costa Cálida, aparece ahí, son las empresas, 8 inmobiliarias de la zona, donde crean un lobby, que todo el mundo habrá oído hablar, sobre todo porque el eslogan es muy conocido, que es "la manga está de moda". ¿Os acordáis que incluso llegó a traer el Miss España, que ganó Eva Pedraza? No me acuerdo en qué año. No me acuerdo en qué año, o sea que hicieron una inversión bestial, tan bestia. Ese club fue presentado en Murcia, en Madrid. Javier Gea, su gerente, es el que redacta los informes que yo tengo. Se invirtieron esta gente 117 millones de pesetas en la Manga. Ellos intentaron canalizar a través de el lobby, pues toda la futura gestión de la Manga. Lo que pasa es que eran inmobiliarias. Estas inmobiliarias plantearon dos situaciones. Cuando Carlos Collado, esto ya es de ayer, esto ya no estamos hablando del proyecto de Maestre, pero también es algo bastante interesante porque es cuando ya empieza a desmontarse todo el proyecto de la Manga. Cuando Carlos Collado le plantea una moratoria urbanística, le bloquea 25 licencias urbanísticas, que quizá algunos os acordéis de eso, y le dice que no se puede construir en la Isla del Ciervo, entonces ellos crean el lobby y luchan, le meten una querella al gobierno socialista de Carlos Collado y la ganan. Y de hecho las 25 licencias se derogaron y se pudieron seguir construyendo. Pero es que además amenazaron, entre comillas, con una política expansionista que era la denominada la Nueva Manga. La Nueva Manga era un intento de expandir todo el proceso inmobiliario de la Manga hasta el Algar, lanzando una OPA, una oferta pública de adquisición de tierras contra los propietarios de terrenos entre el Algar y Cabo de Palos. Todos esos terrenos que ahora están llenos de mar de plástico iba a ser la Nueva Manga, iba a ser un proyecto urbanístico del Club Costa Cálida, que no llegó a hacerse. Hasta tal punto llegó la presión contra Carlos Collado en noviembre del 88, donde le pidieron en una carta que tengo la dimisión del consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Fuentes Zorita, y además le pidieron a Carlos Collado, tengo la carta, un informe por escrito, y le dieron un plazo de 15 días de qué se iba a hacer con la recalificación de los suelos de la Nueva Manga, es decir, desde la Unión y el Algar hasta Cabo de Palos, porque ellos querían construir. Esteban Egea, con el que hablé hace un par de veranos, el antiguo consejero de Turismo, socialista, hizo una carta donde se publicó en La Verdad, está citada en La Verdad, el texto donde decía: ellos pueden comprar lo que quieran, pero ese terreno no se va a recalificar para urbanizar. Creo, y estoy especulando, que ese es otro punto de inflexión que provocó este terrible mar de plásticos que estamos sufriendo, algunos, otros no, alrededor del Mar Menor. En la medida en que no se pudo urbanizar, en la medida en que esta gente se apropió de esas tierras, pues lo convirtieron en explotación agropecuaria, ¿vale? Por eso he querido mencionarlo aquí. Incluso amenazaron con el cierre patronal del sector, o sea, que fueron bastante fuertes. Ese es el final ya de los años 80, 90. Luego hubo un segundo que no he trabajado, que es el proceso de segregación. Claro, los vecinos también querían hacerse cargo del control de la situación en vista de que la tutela se había perdido, y entonces pusieron en marcha un proceso segregador, que fue la famosa segregación de la Manga, pero no conviene olvidar, y lo tengo documentado, que el primer instigador de la segregación de la Manga como municipio independiente fue Tomás Maestre Aznar en el año 74. En la Asamblea Regional de Turismo de ese año, Tomás plantea como uno de los puntos básicos conseguir un municipio para la Manga. No se le hizo caso. Bueno, él pidió municipio para la Manga y para los Alcázares. Los Alcázares sí lo consiguió en el 83, sin embargo la Manga no lo consiguió, por razones evidentes, porque era una pérdida de ingresos económicos impresionantes tanto para San Javier como para Cartagena. Y esos dos ayuntamientos no estaban dispuestos a aceptarlo. Ese fue la segunda, eso ya es el final, estamos hablando de los años 90 y ya prácticamente no es historia.
y ya finalizo el libro con una especie de agradecimiento a todos los primeros vecinos o colonos que tuvieron los santos reaños de largarse de sus tierras para venir aquí a una zona inhóspita y asentarse aquí y empezar a generar pues un pueblo. Aquí está el listado está en el libro, el listado de los primeros trabajadores que trajo Tomás Maestre a La Manga. A margen de Sanidad Catalana, que en el periodo ese tuvo 227 productores, así se llamaba con Franco a los trabajadores, porque obrero quedaba como demasiado revolucionario y los llamaba productores. Al margen de esos 227 productores, que fijaros lo potente que era comparado con la población que había en Cabo de Palos, por ejemplo, que a lo mejor eran 200 habitantes o no tanto, pues Sanidad Catalana tenía una población de trabajadores impresionante. De hecho, el listado que tenéis, no en este, no, en el anterior libro, aparece en todo el listado de trabajadores y es muy largo, ¿vale? A partir de ahí, Maestre contrató a 13 trabajadores en el año 63 a través de una empresa llamada Erga, S.A., domiciliada en Madrid. El listado está en el libro de los 13 trabajadores. En el 64 contrató a 15 y en el 65 a 18. A partir del año 69, Urmenor se absorbió a Erga, contrató a el doble de trabajadores, porque fijaros la cantidad de trabajo que había aquí, era impresionante. El listado está en el libro. Y a partir del 72 tengo también un listado que aparece ahí, afectación a la seguridad social del personal de nuestras sociedades, donde aparece la relación de trabajadores que estuvieron aquí y que tuvieron el santo valor de venirse a vivir aquí. Estoy hablando solamente de los que vinieron contratados por Maestre. Luego, evidentemente, las empresas satélites que se crearon, pues trajeron otros más trabajadores y demás historia. Pero bueno, esto es el pequeño repaso que he querido dar en este libro al origen de La Manga y a todo el entramado societario que hubo y que Maestre fue capaz de poner, que llegó a meter hasta 23 empresas, llegó a crear 23 empresas en la zona. Son bastantes comparadas con hay que entender que es que no era fácil, porque como dijo Salvador García Illón, el entramado era un proyecto faraónico, era muy difícil de conseguir y el hombre pues puso en marcha. No consiguió todo lo que quería, evidentemente. Solamente retomando lo que he dicho al principio, vuelvo a decir que esto es un trabajo de investigación que me ha llevado unos cuantos años, está todo documentado, pero que por supuesto estoy abierto a cualquier ampliación de toda esta información, siempre y cuando sea a través de documentos, legajos, escritos, originales, que yo estaré encantadísimo. Mi mujer lo sabe, que es la que sufre, la pobre, cuando empiezo a traer papeles a casa y empiezo a darle forma, ordenarlos, interpretarlos. O sea, que si en algún momento tenéis constancia de alguien que diga o que conozca, que sepa que hay documentación de la época que a que a nosotros nos pueda servir para dar un poco más de luz a toda esta historia interesantísima de La Manga, yo estaré encantado de seguir trabajando en esta línea y escribiendo lo que buenamente pueda escribir. Si alguien quiere hacerme alguna preguntita, tenemos 15 minutos. Isabel. Pero me surge una duda. ¿De quién son las Salinas de Marchamalo? Y otra, Puerto Tomás Maestre. ¿De quién? Puerto Mayor. ¿Quiénes son los propietarios de eso? Pues mira, me encantaría si alguien puede responder a esta mujer. No tengo ni idea. Isabel, no sé quién pertenece. Yo, por documentación histórica, me he quedado hasta la compra de Celdrán. A posteriori no tengo ni idea. Y Puerto Mayor tampoco tengo ni idea. No te puedo ayudar. ¿Alguien sabe? Creo que las Salinas de Marchamalo son de Mariano Roca. Pertenece a Mariano Roca y hay un proyecto de parcelación, hay un proyecto urbanístico presentado en el Ayuntamiento de Cartagena para la zona. Sí, es cierto. Pero no sé, los terrenos no me consta. El plano sí lo tengo, ¿eh? El plano del urbanismo de la zona. Pero no sé a quién pertenecen, la verdad es que no tengo ni idea. ¿Que no te crees que yo lo sepa o que no te crees? Claro, pero esto es historia, mujer. Es que tú me estás hablando del hoy. Del hoy no tengo ni idea. Del pasado tengo documentación para dar y vender. Dime. Yo, bueno, contestando a las propiedades de las Salinas, pertenecen a 3 propiedades. Una sería la empresa inmobiliaria de Mariano Roca y
y Pan de Higo, que Sí. no sé, no me acuerdo, Alfonso García, otra pequeña parte a los Celtrán y otra dominio público marítimo. Vale, Sería correcto, público. perfecto. Y hay un proyecto presentado en el ayuntamiento, ¿no? ¿No lo sabes? ¿De qué? Para urbanizar esa zona. Había un proyecto. No, lo que es la charca de las Salinas, ¿no? Bueno, las zona de charcas al lado, no. La zona del vivero. La zona del vivero hay uno y luego la zona de Playa Paraíso hay otro. Sí. Vale, vale. Pues mira, ya Isabel, ya sabes algo más. Ya sabemos algo más. ¿Alguna preguntita más? Yo, de verdad, datos históricos. De la hora, yo me gustaría saber más de lo que sé. Puerto Mayor pertenece a los Maestre, todavía. Sin embargo, sí, efectivamente, porque según el proyecto que he presentado, los terrenos ganados al mar le pertenecen para uso y disfrute, o sea que evidentemente siguen siendo de ellos. ¿Alguna preguntita más? ¿Alguna consulta? Agradeceros muchísimo que estéis aquí, de verdad. La semana que viene, el señor Jorge Bañón, que está ahí, el hombre, nos va a dar una charla interesantísima sobre los principales hitos militares que ha vivido la zona, que han sido muchas y muy grandes porque ha sido zona de frontera. Y yo sé que lo tiene todo súper preparado Jorge, y el sábado que viene nos va a hablar sobre eso. Os emplazo entonces al sábado que viene, si estáis interesados en seguir este ciclo de charlas, para ir conociendo un poquito más de nuestro pasado, que siempre es interesante. Pues muchísimas gracias.